Sí. Bueno, entonces, la fábrica de la mayonesa trabaja con estas cajas donde al final, abstrayendo todo, son matrices de 3×3 donde las filas y las columnas siempre suman lo mismo. Muy bien. Bueno, responder que en efecto la mayonesa es un espacio vectorial. Aquí ustedes también podían notar que como estamos hablando de matrices de 3×3, podían decir que, pues en el espacio de las matrices de 3×3 con componentes reales, notar que este es un subespacio. Entonces, ¿qué era lo único que tenían que verificar? Que la combinación lineal de matrices que tienen que tienen un mismo resultado por fila y por columna, vuelve a dar una matriz que tiene un resultado constante por fila o por columna. Y eso estaba tranquilito. ¿Alguien tiene dudas con cómo se hacía el 1? ¿Cómo lo plantea usted? Bueno, entonces 1, tranquilito. El 2, haya una base para B y demuestra que es una base. Aquí es donde ustedes podían facilitarse prácticamente todo hasta el 5 y todavía con repercusiones hasta después, porque chequen qué es lo que podíamos hacer. Bueno, aquí ustedes agarren una matriz. Por comodidad, para no poner X11 y así, voy a poner A, B, C, D, E, F, G, H, I. Ok, todo tranquilo, todo cool. Ahora, ustedes quieren que esta matriz pertenezca a V, a la mayonesa. ¿Qué es lo que debería pasar? Debería pasar que todas las filas y columnas son iguales a cierta constante. Entonces, en esta primera observación vamos a analizar cómo sería un elemento que esté ahí. Analizando ese elemento es que podemos dar o podemos proponer matrices que la generen. El último paso sería verificar que esas matrices que generan son ciertamente linealmente independientes. Habían diferentes maneras en las que lo pudieron tratar. La manera en la que yo siento que era un poquito más fácil de observar era esta. Ustedes checan y dicen, pues A, B, C pueden ser cualesquiera, pero una vez fijadas estas componentes, queda determinada la constante a la cual deben ser igualadas el resto de filas y de columnas. Luego pueden seguir. D puede ser cualquier valor, E puede ser cualquier valor y aquí F debe ser tal que nos dé como resultado la constante de arriba. Entonces aquí, F debe ser la K menos D menos E y K es A más B más C menos D menos E. Entonces ahí ya está determinada F en términos de las otras 5. Lo mismo para G. G ahora fijándonos por columna. G debe ser igual a K menos A menos D, que es igual a A más B más C menos A menos D. Se va la A.
B más C menos D. Ujú. Para H y para I. Ujú. Entonces, hay 5 que pueden tener cualquier valor y el resto van a ser combinaciones lineales. Quedándonos algo así. Una posible propuesta para dar un elemento a en el espacio es este. Ujú. A, B, C, D, E, todo esto, todo esto, todo esto. Ujú. Y ya de aquí, ustedes saben que este elemento, ajá, lo podemos ver como cierta combinación lineal. Ujú. Aquí hay otra propuesta donde dicen, nosotros queremos trabajar con A, con B y esto que sea igual a una constante K. Ujú. Para que la suma de esta fila sea igual a esta constante, ¿qué es lo que queda? Ah, pues que este numerito sea K menos A menos B, para que al sumar todo sea K. Lo mismo aquí, lo mismo acá, lo mismo acá, y lo mismo si sumamos ya sea por toda la columna o por toda la fila. Ujú. Sí, sí, sí. Creo que algunos trabajaron algo parecido a este. Bien, entonces, vamos a seguir trabajando porque quiero que lleguemos a una observación que nos va a facilitar todo. De hecho, desde aquí pudieran trabajar, pero pueden seguirse. De aquí, ajá, es esta, la matriz que les acabo de dar. Y vamos a tener que estar generada por estas matrices A1, que es 1, 0, 0 y todo esto, A2, que es todo esto, A3, que es esto, A4, que es esto, y A5, que es esto. Ujú. Ver que son linealmente independientes también está sencillo, porque si armamos una combinación lineal de estas y la igualamos a 0, ujú, estaríamos diciendo que queremos que esta matriz de arribita sea igual a 0, a la de ceros. Pero entonces A, B, C, D y E están forzosamente, deben ser forzosamente iguales a 0. Entonces estos elementos generan y son linealmente independientes. Entonces ya, esta es una base. Ujú. ¿Hay alguna duda? Por el momento no. Por el momento, ok. Entonces, estos elementos generan, son linealmente independientes, por lo tanto forman una base. Ujú. Sí, 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 sí. Aquí está, este, podían trabajar con esta o podían trabajar con la siguiente que, que les quiero mostrar. Ujú. Ahí estas cuentas. Ajá. Si se dan cuenta, aquí como que aparecen estas matrices que dan la impresión de que están formando un triangulito. Ujú. Un triángulo con el vértice en la esquina superior izquierda, en la inferior izquierda. A nosotros se nos pudiera ocurrir, pero también podemos dar una que sea la superior derecha e inferior derecha. Ujú. Y si se dan cuenta, esas matrices que tienen como forma de triangulito, tienen un 1
donde las otras no tienen, donde las otras valen cero. Ajá. Entonces, ¿qué tal si tratamos de construir una base con estas matrices? Ujú. Ya hallamos una base, demostramos que es una base, entonces sabemos que B tiene dimensión 5. Si tiene dimensión 5, podemos construir más bases, más bases que sean más sencillas de trabajar. Entonces aquí es lo que notamos. Si ponemos A1, que tenga un 1, y, y en muchas otras de los componentes 0, ajá, si se dan cuenta, podemos formar estas cuatro matrices y al final como que nos haría falta dar a alguien que esté en el medio. Ujú, ujú. Bueno, aquí si nos damos cuenta, al formar una combinación lineal primero entre las A1, A2, A3 y A4, tendríamos algo de este estilo: A, C más D más B, ujú, AC más D más B, ajá, ajá. Como que, como que estas mismas cuatro ya, ya tienen para generar más o menos todo lo que está alrededor, pero aquí tenemos un cero. Ujú. Entonces, hay que dar a alguien que nos genere esta componente. Si le ponemos un E, ujú, bueno, aquí pensándolo esto como A más B más C más D igual a E, entonces podemos pasar restando y esto será igual a cero. Entonces queremos que todo esto nos quede menos E. Entonces ese menos E se lo podemos poner aquí, 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 aquí. Y ya con este E, un par se hace cero y otro sobrevive. Entonces, también las matrices que tenemos por aquí las podemos identificar con estos numeritos. Ajá. Una matriz que está en el espacio de la mayonesa puede distinguirse solo con estos números. Ujú. Y estas matrices son muy tranquilitas de trabajar. ¿Por qué? Porque después las combinaciones lineales para el resto de componentes solo incluyen a tres de ellos. También podemos hacer lo mismo con esta. Nada más que aquí nos va a quedar una combinación lineal de los 5, que, que según el caso pudiera complicarse. Pero, ¿por qué queremos esto? Porque como tenemos una base con 5 elementos, nosotros podemos dar a la representación en vector en cierta base. En este caso, a un vector sería una matriz en la mayonesa. Ajá. Si la diéramos en la base 1, por ejemplo, aquí tendríamos una combinación lineal: A por A1 más B por A2 más C por A3 más D por A4 más E por A5. Ujú. Donde, bueno, justamente como estas son linealmente independientes y como esta A solo afecta a esta componente, B a solo este, C a solo esta y así sucesivamente, es que nosotros podemos relacionar, ujú, este, de una forma más evidente que esta base la estamos trabajando como si fueran vectores en R5. Ujú. Lo único que hay que distinguir son las primeras 5 componentes y el resto son combinaciones lineales. Ajá. Lo único que da información para distinguirlas, o lo único que podríamos tomar para distinguir a nuestras matrices, son las primeras 5. No habría necesidad de fijarnos en las demás. Lo mismo si lo notamos aquí.
Ajá. Podríamos fijarnos solo en estas 5 y, y ya. El resto de componentes son combinaciones lineales de las otras. Ujú. Entonces, por ejemplo, a K1, que es en el inciso 3, le correspondería en esta base un vector así. K1 en la base B, la base que propuse de las matrices que tienen como triangulitos. Ajá. Para aclarar. Esta vamos a decir que sea B. Igual el conjunto de estas matrices. Ujú. La podemos identificar solo analizando los elementos que tiene en las esquinas y en el centro. Y ya. Ajá. Entonces, ujú, K1 en B sería 6 veces A1 más 4 veces A2 más 3 veces A3 más 2 veces A4 más 0 veces A5. Ujú. Facilito. Acá uno lo pudimos ver como un vector en R5. Ujú. Si se dan cuenta, es como lo que les decía. A la matriz ya lo podemos dar como si fuera un vector en R5, donde los únicos elementos que participan son los que están en las esquinas y en el centro. Ah, perdón, aquí tienen un orden diferente. Es- eh, este es A3, este es A4 y este es A5, para que se lea así corrido. 1, 2, 3, 4, 5. Izquierda arriba, el centro, izquierda abajo, derecha abajo. 5% no. Bien. Entonces, considerando esa base ordenada, ya. Ujú. Está bien, tranquilito dar estos vectores y luego, ¿es un conjunto U de B es linealmente independiente? No. ¿Por qué? Porque el espacio tiene dimensión 5 y acá estamos dando 6. Entonces, no. Ujú. En caso negativo, propongo un subconjunto u uno de ellos que sí lo sea y que incluya el elemento ks. Ese ks va a variar dependiendo de su número de lista, pero chequen. Vamos a estar trabajando con estos vectorcitos. Podemos checar cuáles son digamos, los que generan a este conjunto, como haciendo cuentitas. Aquí le damos forma de matriz, como lo hacíamos este, en la sección 2.5, 2.6 creo. Y lo que vamos a hacer es hacer operaciones elementales de fila para simplificarlo. Después de algunas cuentitas, aquí ya obtuvimos dos filas de ceros. Y luego aquí obtenemos otra fila de ceros. Aquí se las quité para ya no escribir tanto. Ujú. Menos 5, menos 10, menos 10, 1, 2, 2. Y bueno, por lo tanto, analizando las combinaciones lineales, solo basta agarrar a K4, a K5 y a K6 para generar a todo este conjunto. Algo que se me pasó y que pudieron haber encontrado el glitch en el examen es que yo olvidé escribirles
que el conjunto U1 fuera generador. Entonces, pudieron haberme dicho, como no es necesario que sea generador, puedo ponerle solo a un U1 un subconjunto que tenga un solo elemento y ese es linealmente independiente. Fin. Y ya no había necesidad de hacer estos cálculos, pero también estaban sencillos. El 4. Completa el conjunto linealmente independiente U1 de 3 para que forme una base B1. Por otro lado, también completa una base B2 de B al conjunto con las matrices esta. Construye una matriz de cambio de base. Sugerencia: completa las bases con la mayor cantidad de elementos iguales. Si utilizaban el glitch de que U1 podía ser una matriz de un solo elemento, podían dar a las bases U1 y U2 iguales, a las bases B1 y B2 iguales. Entonces, ordenándolas correctamente, la matriz de cambio de base iba a ser la identidad de 5 por 5, porque recuerden, una base tiene 5 elementos, si la queremos cambiar a otra base hay que pasar la otra de 5 elementos. Las matrices de cambio de base serían de 5 por 5. Entonces, si ustedes hubieran hecho eso, ya dirían, pues completo con que sean iguales. El único detalle es que tendría que checar que dan las matrices de forma que sean linealmente independientes y que sean 5. Ya con eso ya la armaron. Pero, bueno, de no hacerlo también estaba tranquilito. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a completar a las bases, las podemos completar con las matrices que dimos aquí. Aquí no, aquí. Las podemos completar las bases con estos elementos para que sean pues muy sencillos de trabajar. Bueno, ¿y qué tenemos? Si aquí del 3 hubieran agarrado el máximo conjunto que puede formarse, que sea generador, tendrían 3 elementos y ahí pudieran completar con algunas de estas para terminar de llenar la base. ¿Cómo? Bueno, pues observan a qué es lo que llegaron. Aquí noten que en realidad esto está aquí. Si empezamos a continuar hasta llegar a la matriz escalonada reducida, tenemos los pivotes diferentes de 0 en esta parte. Entonces, como que lo único que haría falta generar son estas componentes. Entonces, ¿qué tal si le ponemos el 0, este vector y este vector, que se corresponden a meterle al A4 y al A5 en la base? Perfecto, y ahí quedó. Aquí tenemos, y aquí ya completamos a U1 para que fuera una base. Completar a U2 que tengan las matrices L. Pues nos... podríamos notar lo siguiente. Si estamos considerando la base que les dije, la sencillita, teníamos N000 1. Luego aquí le puse M igual a 37 menos N, M menos M menos 1 menos M, N. Y luego L3 es, sabiendo que podemos factorizar N sextos, 2, 1, 3, 3, 3. Y bueno, ya de aquí también está
También está tranquilito. ¿Por qué? Porque mediante operaciones elementales de fila nosotros podemos llegar a que este, con estos tres podemos dar al podemos generar a estas tres primeras componentes. Ujú. Analicen el determinante de esa parte. N00, M-M-1, 2, 1, 3. Si expandimos por la primera fila, tendríamos N por menos 3M más 1 y luego por 0, 0. Y aquí 1 menos 3NM. Como los números de lista ninguno llega a 37 y esta solución solo nos daría que números enteros sean iguales a un tercio, entonces siempre es distinto de cero, entonces estas componentes nos generan a las primeras tres, estos vectores nos pueden generar a las primeras tres componentes, solo habría que añadirles el A4 y el A5. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué es esto? Ah, no, no, aquí, no, aquí. Sí. Entonces, ¿qué es esto? Ajá, es lo que tendríamos por aquí. Podemos, este, podemos hacer operaciones elementales de fila para llevar a esta matriz a que sea de esta forma. Entonces, la base 2 la conformamos con las L's y con A4 y A5. Y luego, ¿qué tendríamos? Habría que pasar a las que tenía K4, K5, K6, A4 y A5, ajá, a algo que sea de la forma L1, L2, L3, ay, no, sí, A4, A5. Si se dan cuenta, estos elementos ya son iguales y de hecho son unos en la diagonal. Entonces prácticamente solo es, prácticamente entre comillas, solo es invertir a, a estas matrices. Sí, sí, sí. También una observación. Dependiendo de su número de lista, es que podían agarrar a K3, K2 y K1. Bastaba con que sustituyeran alguno de estos. Y ya. Porque estaban dados como combinaciones lineales. Entonces, aquí tenemos eso y pues sí, el resto son cuantitas. Sí. De, con la matriz de cambio de base les iba a quedar algo así. 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0. Y aquí un bloquecito de 3×3, con el cual pudiéramos sí, algo así. Sí. Sí.
¿Cómo debe ser un elemento A en el generado por U1? Si dieron a U1 como un solo elemento, fácil. Es una constante por la matriz que hayan agarrado. Si dieron a U1 como esos tres, las tres K4, K5 y K6, era una combinación lineal de ellos. Sí. Y también ya de ahí podían despejar, pero no les pedí que fueran como específicos en ello. Bastaba con dar, debe ser una combinación lineal de estos, de tales. Ok. Luego aquí. O sea, de que pueden trabajar en la misma fábrica, este, que equivale a decir que si sean funciones de B a B, ¿serán funciones? ¿Sí o no? Bueno, la respuesta es que sí, sí son funciones que van de B a B, pero no por ser funciones son transformaciones lineales. La transformación lineal era el T2. Para verificar T1, nada más mandaban a la matriz de ceros y notaban que este n nunca es cero, entonces ya valió. Ujú. ¿T podrá definir un operador lineal en B? Sí, porque justamente lo que acabamos de ver es que van de B a B y que es transformación lineal, los dos requisitos para que fuera operador lineal. Luego, contesta afirmativamente que esta pregunta se refería a verificar que la imagen de T era un espacio vectorial. La imagen de T siempre es un espacio vectorial. ¿Por qué? Porque es una transformación lineal y ahí. Eso ya lo teníamos por una tablita. Da una base para el espacio de los rábanos picantes. Ok, entonces había que analizar la imagen. Analizamos la imagen. Z es igual a esto, subespacio de P. Perfecto. Además, bueno, ahorita que pasa el tren. Como que estos incisos 8, 9 y 10 venían todos ligados. ¿Por qué? Porque necesitaban dar una base para Z, que era la imagen, y ya con eso nos daba la dimensión, que iba a ser 5 por 4, 20. Como bueno, para eso necesitábamos dar la base para Z y describir el espacio nulo en la unidad, imagen y rango de T era prácticamente ya tenían esto, la imagen y el rango. Lo único que había que notar era cuál era el espacio nulo y la nulidad. El espacio nulo, bueno, aquí, ¿dónde estamos? Aquí. Estamos trabajando con esta matriz. Queremos ver qué condiciones necesitaríamos para que esta sea la matriz de ceros y a partir de eso, ver qué debe satisfacer la matriz inicial. Pues queremos llegar a la de ceros. ¿Qué notamos? Notamos que estos ya deben ser ceros. Perfecto. Notamos que como 3, x 3 1, 1 3 y 3 3 aparece, bueno, aquí nada más el 3 1 aparece de estos lados. Por lo tanto, el 2 2 y el 3 2 también deben ser cero. Perdón, era 1 2, no 1 3. Sí.
Y, ah, y pues ya, al final reunimos todas las condiciones, lo que está subrayado es lo que las componentes que deben ser iguales. Podemos dar todo en términos de x1, 3 y al final, para que obtengamos esta matriz de ceros, estamos partiendo de esta matriz. O sea, ¿hay alguien involar? No, perdón. Ok, ok. Entonces, ya de aquí podemos notar que todo lo que genera esta matriz va a parar al espacio nulo. O sea, tenemos una sola, una sola matriz que nos genera al núcleo. O sea, la nulidad es 1, o bien el espacio nulo tiene dimensión 1 y está generado por esta matriz. Por lo tanto, la imagen tiene dimensión 4, es decir, el rango de T es 4. Es esto. ¿Cómo sabemos esto? Por el teorema de la dimensión. Por aquí, ¿qué es esto? Ah, ups, perdón. Podían notar que si mandamos a la base que les dije, por esta transformación, ¿qué es lo que iba a pasar? Bueno, íbamos a tener estas condiciones. Aquí los colores son más o menos para guiarse, creo que confunden un poco con qué elemento va a quedar en cuál. A más B, C más D menos E, 0, acá y acá. Después de simplificar un poco, llegamos a esto. A más B, C más D menos E, 0, D menos C menos E, C más E, etcétera, etcétera. ¿Y qué podemos notar? Podemos notar que... Ah, rayos. Si analizamos la matriz que teníamos hace rato, A más B siempre aparecen en uno solo. Aquí descomponemos esa matriz A como combinación lineal de estas matrices. Tenemos 4 matrices que generan al, a la imagen y sabemos que la imagen tiene dimensión 4 por el teorema de la dimensión. Por lo tanto, contestando el inciso 10 ya teníamos el 8. Sí, sí, sí. Y aquí también. El 8 y el 7 quizá también. Como ya diciéndolo de forma específica. Sí, sí, sí. Aquí suponer que n igual a 0. Ajá. Era nada más poner aquí todos ceros. Y contestar lo mismo para T1 y T2 menos la identidad. Ok. Era el mismo procedimiento. Igual cuentitas. Para T1 lo mejor también era partir viendo cuáles eran cómo generar al espacio nulo, dar la nulidad, ya de ahí saber cuál es el rango por el teorema de la dimensión y luego analizar cómo es que se comportan estos mandando a la base. Y para T2 menos la identidad también.
El 12 da explícitamente estas. También estaba tranquilito porque nada más había que componer las transformaciones. T2 menos la identidad primero y luego aplican esta, que es lo que les iba a dar, y así con todos. Para el 13, demostrar que una transformación lineal es inyectiva, sí, ok. Aquí podían proceder de diferentes formas. Podían hacerlo viendo por, bueno, por contradicción. ¿Qué es lo que pasaría si esto no sucede? Ajá. Si no sucediera que la nulidad es solo este vector, entonces hay más de dos vectores que llegan al cero. Ajá. Entonces no puede ser inyectiva. ¿Por qué? Porque queremos que si tenemos la misma imagen es porque provengan del mismo punto. Ya valió. El 14. T1 como en 11 da P igual a T1 más T2. ¿Es invertible? Bueno, aquí daban la suma de las transformaciones y cómo podían verificar que fuera invertible por un teorema. El teorema nos dice que una transformación es invertible siempre y cuando sea inyectiva o sobreyectiva o biyectiva, o también que sea singular. Cualquiera de esas equivalencias nos sirve. ¿Qué era lo más fácil? Checar si la nulidad solo consiste del vector 0. Y ya, ahí era también hacer cuentas. Este, sí, 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 sí. Cuentas que no iban a estar difíciles, nada más era igual ir armando combinaciones lineales, acomodar a las componentes como un sistema de ecuaciones. Lo podían ver después como la matriz de coeficientes, trabajar la matriz de coeficientes. Y ya. El 15, no. Y ya. Sí, sí, sí. Bien. Como que muchos de los cálculos podían simplificarse desde aquí, habiendo escogido una base adecuada. Ajá. O sea, hay infinidad de bases para el espacio, pero imagínense que trataban de dar la base con estas matrices y luego completando con otras que no necesariamente tuvieran aquí que no necesariamente tuvieran ceros y unos. Entonces, ahí sí hubieran tenido que hacerle como en el ejemplo de los que les pedía de tarea del Grossman. Para hallar las noticias de cambio de base, primero la pasan a la identidad y luego multiplican por otra y ya. Sí, pero no estaba tan espantoso como lo parecía. Todavía peor con eso de que no les puse aquí que era generador, podían dar estos así rápido. Muy bien.
Sale. Espero que en la semana vaya revisando sus exámenes. Y ahí les voy diciendo qué tal salí. Ok, ok. Bueno, ¿hay alguna duda? Ah, perdón, no entendí muy bien. Que cómo se respondía el último. Ah, no. Así, y ya. El 14. eh, no sé si era broma o no, si te referías al 14 o al 15, pero el 14 es así. Me refería al 15. Ah, ya. Oh, bien, no, nada más 15. No. No sé, podían ponerle si es un espacio vectorial. Vectorial. Punto. Paréntesis B hace el 1. Justamente ahí lo demostraron. Era regresar al inicio. Palomita. Y excelente. Sale. ¿Alguna otra duda? Y sí. Pues ya. Bueno. ¿Dudas, sugerencias, comentarios, aclaraciones? También Creo ya que... me acordé, profe, que no tenía yo derecho a examen porque no le entregué la libreta el jueves. Oh, ya. Es que me acuerdo que nos dijo que los problemas esos que teníamos que copiar en la primera tarea, yo Sí. no los, yo no, yo no los copié y no los quería copiar y entonces no los copié y ya desde ahí fue desde donde pues ya no podía hacer el examen. Rayos. Ah, ok. Mm,
bueno, todavía tengo que calificar. Ya ahí veremos si hay alternativas o no. Pero, bueno. Ujú. Este, bueno, si ya no hay nada que añadir, este, yo creo que por hoy está bien. Ujú. O sea, ya empezar hoy o empezar el lunes, mejor empezamos el lunes ya bien, la semana con todo. Nos quitaron un montón de clases. Entonces ya, nos vemos el lunes. Ya empezamos el tercer parcial, que empieza con isomorfismos. Es un tema bastante rápido. Y ya de ahí vamos a retomar el Grossman. Ajá. Vamos a ver que las transformaciones lineales las podemos dar como matrices y que todo lo que hemos estado haciendo lo podemos ver en forma de matriz. Ujú. Y prácticamente eso sería todo del tercer parcial. No recuerdo si también tiene el tema del dual. Creo que sí. Mm, Bueno, pero ya. Ahí voy checando sus exámenes. Muy bien, muy bien. Entonces nos vemos. Se cuidan, se portan bien, se bañan, alimentense sanamente. Nos vemos. Nos vemos.